Bienvenidos a Mr. Susurros. Presento la historia de Héctor Ramírez, periodista. Pero nada en mi carrera me preparó para lo que viví. Todo empezó cuando una noche en el cementerio encontré algo imposible. Desde entonces, una figura con mi rostro ha comenzado a aparecer y no sé si puedo escapar de lo que me espera. Soy Héctor Ramírez, periodista independiente de 35 años. Y desde niño he sentido una atracción inexplicable por lo sobrenatural. Siempre he sido escéptico, alguien que necesita ver para creer. Pero esa noche algo cambió. Era una fría noche de octubre en la Ciudad de México. El viento soplaba con fuerza, arremolinando hojas secas por las calles. Mi último reportaje, sobre leyendas urbanas, me había llevado al cementerio de Dolores, uno de los más antiguos y enigmáticos de la ciudad. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente, pero algo me impulsaba a ir allí, como si una fuerza invisible me empujara. A las afueras del cementerio, el ambiente ya se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de energía oscura. No era la primera vez que visitaba un cementerio, pero esta vez lo hacía de noche. Tenía la esperanza de que las historias que había escuchado no fueran más que eso, simples cuentos para asustar a los curiosos. Sin embargo, esa noche todo cambió. Mientras caminaba entre las tumbas cubiertas de musgo, noté algo extraño. A lo lejos vi un pequeño grupo de personas, vestidos de negro, reunidos en torno a una tumba. Parecía un funeral, pero no había velas, ni flores, ni la luz tenue que suele acompañar a estas ceremonias. Las figuras estaban inmóviles, como si el tiempo no les afectara. Me acerqué, intrigado. ¿Qué hacían ahí a esa hora? Era demasiado tarde para un entierro y el cementerio había cerrado hacía horas. Nadie debería estar ahí, incluyendo a mí. Al llegar más cerca, me di cuenta de que no había ningún sacerdote oficiando la ceremonia, ni palabras de consuelo. Todo estaba en completo silencio, roto solo por el susurro del viento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no encajaba. Cuando estaba a solo unos metros, un escalofrío recorrió mi espalda. Las figuras no parecían moverse, pero entonces una de ellas giró la cabeza lentamente hacia mí y pude ver su rostro, pálido, con los ojos hundidos y vacíos, como si estuviera mirando directamente a mi alma. No podía apartar la mirada de esos ojos muertos. El miedo me paralizó. Sin saber qué hacer, retrocedí unos pasos, pero mis pies parecían anclados al suelo. De repente, las figuras comenzaron a dispersarse, como si se desvanecieran en la niebla que empezaba a rodearme. El grupo, que parecía sólido e inquebrantable, se disolvió en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Mis manos temblaban. No podía procesar lo que había visto. Cuando por fin pude moverme, corrí hacia la tumba en la que estaban reunidos. Necesitaba saber quién estaba enterrado ahí. Al llegar, mi corazón dio un vuelco. La lápida estaba cubierta de polvo y musgo, como si hubiera estado abandonada por años. Y cuando limpié la superficie con mi mano, lo que vi me dejó sin aliento. Mi nombre, Héctor Ramírez, 1989-2024, decía la lápida. Mis manos se paralizaron al leerla. La fecha de mi muerte. Era el día de mañana. Retrocedí tropezando con una raíz que emergía del suelo. No podía ser. Pero, ¿quién haría algo así? ¿Y por qué sentía ese frío helado en los huesos? Como si la muerte misma me estuviera acechando. De pronto, un eco rompió el silencio. Era un sonido amortiguado, como si alguien estuviera llamando desde la profundidad de la tierra. Giré la cabeza, pero no había nadie a mi alrededor. El sonido parecía provenir de la tumba. Mi mente me decía que debía irme, pero mis pies se movieron solos. Me incliné hacia la lápida y con un temblor en la voz susurré. ¿Quién está ahí? El eco cesó por un instante. Y luego, con un tono suave, casi como un susurro, escuché una respuesta. Soy tú. Mis piernas flaquearon. El terror me envolvía por completo. Intenté retroceder, pero algo me atrapaba, como si una fuerza invisible me sujetara al lugar. La voz continuó, pero esta vez era más clara, más cercana. Héctor, tu tiempo ha llegado.
No puedes escapar de tu destino. Con todas mis fuerzas, corrí hacia la salida del cementerio. Sentía una presencia detrás de mí, algo que me seguía, pero no me atreví a mirar atrás. El pánico se apoderó de mí, mientras los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Sabía que algo estaba a punto de atraparme. Finalmente, llegué a la puerta de hierro del cementerio. La empujé con fuerza, pero estaba cerrada. Mis manos sudorosas resbalaban por las barras frías mientras intentaba encontrar una salida. La sensación de que algo o alguien se acercaba crecía con cada segundo. De repente, sentí una mano helada sobre mi hombro. Era como si el mismo aire se hubiera congelado alrededor de mí. Giré lentamente la cabeza y ahí estaba, una figura espectral con el mismo rostro que vi en la tumba. Mi propio rostro, pálido y vacío, como si mi alma ya hubiera sido arrebatada. No puedes huir de ti mismo, Héctor. La voz resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Mi otro yo, esa figura fantasmal, se desvaneció en el aire. Caí de rodillas, jadeando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, desperté en mi cama. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al revisar mi teléfono, vi la fecha, 24 de octubre de 2024, el día que estaba grabado en la lápida. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma tarde, recibí una llamada de un compañero periodista. Había ocurrido un accidente. Un hombre con mi descripción había sido encontrado muerto cerca del cementerio de Dolores, aplastado por una rama caída de un árbol centenario. Mi sangre se heló. Era imposible. Yo estaba vivo, o eso creía, pero al mirar mi reflejo en el espejo, vi que mis ojos ya no eran los mismos. Eran los ojos vacíos de la figura que vi esa noche en el cementerio. Días después del accidente, intenté seguir con mi vida, pero el miedo no me dejaba en paz. A pesar de que no encontré pruebas del hombre que había muerto con mi descripción, algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Era como si una sombra me siguiera a todas partes. Una tarde, sin pensarlo, mis pies me llevaron de nuevo al cementerio de Dolores. Quería evitarlo, pero algo me empujaba a regresar, como si el lugar me estuviera llamando. El silencio era espeso y el aire denso. Mientras caminaba, vi que la tumba con mi nombre seguía ahí, intacta. Justo cuando estaba por irme, escuché un crujido detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi. Allí, a unos metros, estaba yo, pálido, con la misma expresión vacía en el rostro. Mi reflejo en carne y hueso, mirándome fijamente. Quise correr, pero no pude moverme. El otro yo sonrió, una sonrisa distorsionada, antinatural. «Es hora, Héctor», susurró, con una voz que ya no era la mía. Sentí el frío apoderarse de mi cuerpo, y supe en ese instante que el verdadero Héctor Ramírez había quedado enterrado en esa tumba desde el momento en que vi mi nombre grabado en la piedra. No había escapatoria.